Bendiciones amigos y hermanos de YouTube, una vez más con ustedes para llevar la palabra del Señor. Este es su programa Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento con el maestro de la palabra Walter Paredes Ramos. El tema que tengo para ustedes es sobre oración, es la oración que nos sube. Yo quiero que me acompañen por favor al Salmo 141 versos 1 y 2, y dice la palabra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo así: escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aleluya. Hoy vamos a estar estudiando cuáles son las causas más principales por las cuales no sube la oración a Dios. Y tenemos la primera causa en el libro de Proverbios, aleluya, libro de Proverbios, capítulo 28, verso 9. Dice la palabra del Señor: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquí tenemos la primera causa de oración, la primera causa por la cual la oración no sube a Dios, y es apartar el oído para no escuchar a Jehová. En Deuteronomio 28, capítulo 28, verso 15, dice que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos estos mandamientos que yo te intimo hoy, estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Entonces, cuando la persona aparta su oído para no oír la ley, la palabra, la Torá, los mandamientos expresados por Dios, la persona cae bajo la maldición de las Escrituras. Pero también el verso 1 del mismo capítulo 28 de Deuteronomio dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te intimo hoy, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y comienza a dar una serie, ese capítulo, de bendiciones que vendrían sobre el hombre de Dios si obedeciera y pusiera atención a los mandamientos de Dios, a oír la ley de Dios. En el capítulo 15 de Proverbios, verso 8, sobre el mismo punto que estamos leyendo, dice la palabra del Señor: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Así que una persona que es creyente en Cristo Jesús, pero aparta su oído para no oír la ley, se comporta como un impío. La palabra impío se deriva de pío, de piadoso. In significa, es una partícula negativa que dice que no. Impío, una persona que no es piadosa. Entonces, esa es la primera causa por la cual no sube la oración a Dios. La segunda causa la tenemos en el capítulo 59 del libro de Isaías. En el verso 1 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí lo tienen. Aquí la segunda causa por la cual no sube la oración a Dios es por pecado. El pecado, vuestras iniquidades, dice, han hecho división. Hay una visión que es la del reino de Dios y hay otra visión que es la del mundo. Cuando la persona aparta su oído para no oír la ley, se hace división. Se parte la visión de Dios. La persona se desvía de la visión de Dios hacia la visión del mundo. Entonces deja de poner la mirada en Dios y la pone en el mundo. Aparta su oído para no oír la ley. Entonces esta es la segunda causa. Aleluya. Voy con la tercera y está en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 44. Dice: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Así dice la Biblia: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. ¿Y cuál es la causa? Verso 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Entonces la deslealtad hace que Dios se cubra de nube. Así dice la Biblia: se cubra de nube para que no pase la oración nuestra. La palabra lealtad viene siendo sinónimo de la palabra fidelidad.
Cuando la persona cae en eso que se llama deslealtad, la persona prácticamente pierde la conexión con el cielo, porque el cielo siempre está transmitiendo: el que se desconecte es uno, el que peca es uno. Y cuando la persona peca es que sucede eso. Voy con la siguiente y la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, dice, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La siguiente causa por la cual no sube la oración a Dios es por falta de sabiduría en el hogar, de cómo llevarse con la esposa. Esto es algo bien complejo, no es algo fácil de manejar, porque hay mujeres que son bien incómodas, e incluso cristianas, que no han dado fruto y fastidian al marido. Pero Dios le demanda al marido que viva con ella sabiamente, para que sus oraciones no tengan estorbo. Esta es una causa de oración. No es estrictamente pecado, pero sí es desobediencia en el sentido de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, ¿cómo le explico? Si yo sé que mi esposa es incómoda en ciertas áreas de la vida, mi deber es no provocarla. Saber con sabiduría cuándo yo debo hablar con ella ciertas cosas que le incomodan y cuándo no. No lo hago, entonces me es pecado. Pero la Biblia dice que cuando eso sucede, entonces inmediatamente las oraciones ya tienen estorbo. Es decir, ya no está fluyendo la comunicación y la comunión fluida con el cielo. Entonces necesita el hombre y la mujer de Dios llevarse bien, porque tanto al hombre le es estorbo un problemita con la señora, como a la mujer también. Pero por supuesto, quien es la cabeza del hogar es el hombre, y es quien tiene la responsabilidad primaria de saberse llevar con su esposa. Ella me conoce a mí, yo la conozco a ella. Ella conoce mis errores, mis debilidades, yo conozco las suyas. Yo conozco sus defectos, ella conoce las mías. En fin, entonces el que tiene la responsabilidad principal de llevarse bien con la esposa, con sabiduría, es el marido. Entonces, cuando él viola este mandamiento de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, de saber de que él se tiene que llevar con ella sabiamente, entonces el hombre peca. Porque ya está sabido. Pablo dijo: yo no conocí el pecado si no es por la ley. La ley nos da dirección, la palabra, los mandamientos nos da dirección, cómo debemos de comportarnos. Y cuando eso se viola, pues hay interrupción de la comunicación con Dios. La última causa que les voy a dar de por qué la oración no sube a Dios la encontramos en Santiago, capítulo 5, verso 16. Y dice la palabra del Todopoderoso: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que ahí tiene usted pues la siguiente causa por la cual la oración no es escuchada o no es atendida por Dios, es simplemente por falta de justicia en el hombre de Dios. Dice que la oración del justo, solo la del justo, no la del impío, la del justo, no del que anda a medio gas, del justo, es eficaz, es efectiva y puede mucho. Ahora yo quiero darles a ustedes 5 beneficios en materia de oración. La oración es la base espiritual de toda empresa en la vida cristiana. La oración es la disciplina que más teme el infierno en la vida cristiana. La oración es el arma más poderosa de la vida cristiana. La oración es el recurso más poderoso en la vida cristiana. La oración es el ejercicio más demandante en la vida cristiana. Aleluya.
Voy con la siguiente. La oración es la herramienta más conquistadora de la vida cristiana. Ahora le voy a dar la siguiente. La oración es el ministerio de mayor alcance en la vida cristiana. 7 beneficios de oración le he dado ahorita. 7 beneficios de oración. Ahora le voy a dar 5. 5 no beneficios, sino 5 errores que se cometen en la vida cristiana. La oración es el área menos explorada en la vida cristiana. La oración es la disciplina más subestimada en la vida cristiana. La oración es la verdad bíblica menos enseñada en la vida cristiana. La oración es la responsabilidad más descuidada en la vida cristiana. La oración es la disciplina más necesaria, pero la menos apetecida en la vida cristiana. Así que al principio le di 7 beneficios sobre oración y después les di 5 errores que se cometen en materia de oración en la vida cristiana. La vida de oración es la espina dorsal del cristiano en cuanto a ejercicio y obligaciones espirituales que hay. No hay como la oración. No hay como la oración. La oración prácticamente es por lo menos en mi caso y en el caso de todo predicador, de su oración depende la unción que él necesita para predicar. Es decir, el respaldo pues que Dios le va a dar a él esa noche, a ese evangelista, a ese pastor, a ese maestro, a ese profeta de Dios, a ese expositor de la palabra, puede ser un apóstol. Pero de la oración de él depende el respaldo o la unción que él necesita en la exposición clara y ungida de la palabra del Señor. La oración es la espina dorsal de toda lo que es la vida cristiana, de todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana. La oración es básica, pero estos 5 errores que mencioné al final son prácticamente los 5 errores que no en toda la iglesia, pero que sí se cometen en ciertas congregaciones y que ciertos hombres de Dios cometen. Hay algo que se llama descuido espiritual, y estas 5 cosas se manifiestan en un hombre o en una mujer de Dios descuidada. Así que primero le di 7 beneficios sobre oración y después le di 5 errores que se cometen en materia de oración. Bien, mis amados, es todo por esta tarde. Espero haberles bendecido con esta palabra. Soy el maestro de la palabra, Walter Paredes, para servirle. Suscríbase por favor y denle clic ahí donde dice suscribirse en rojo en YouTube. Denle like si le gustó la enseñanza, ¿verdad? Denle clic a la campanita para que reciba notificaciones de videos nuevos que nosotros estamos subiendo. Y por favor comparta esta enseñanza con otras personas necesitadas de la palabra del Señor. Piense en un amigo, piense en un cristiano que está creciendo en la palabra y que necesita conocer estos 7 beneficios de oración, que necesita conocer estos 5 errores que se cometen en materia de oración, y que conozca también cuáles son las causas por las cuales nuestra oración no sube al Señor. Y recuerda, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.